¿Ya estamos, Carolina? Sí, están entrando los que se están sumando ahora. Perfecto. Ya están adentro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando que se sumen. Carolina es, digamos, nuestra coordinadora para que todo funcione bien desde lo virtual y nos va a decir cuándo podemos empezar. Hola, buenas tardes a todos. Ya se están sumando los últimos. Ahí nos consultan por las cámaras, sí, el que quiere apagar las cámaras no hay inconveniente. Depende de la conexión también de cada uno. Bueno, ya están todos, ¿eh? ¿Listo? Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos 184 participantes. Realmente para nosotros es un orgullo y una alegría enorme. Mi nombre es María Adela Bertela, yo soy la directora de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, y esta es una webinar que la venimos preparando ya desde hace bastante tiempo y con muchas ganas de poder compartirla con ustedes y poder transmitirles la experiencia de nuestros dos oradores, Carolina Maldonado e Ignacio Uria. Ellos nos van a hablar del tema de violencia familiar a partir de la resolución de casos. Bueno, les doy la bienvenida y les agradezco mucho a todos el tiempo y la presencia hoy en esta charla. Voy a presentar también a la licenciada Josefina Gale, que va a hacer la presentación de nuestros dos oradores y que ella ha participado activamente en la coordinación de esta webinar. Bueno, Josefina. Muchas gracias, María Adela, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, a todas los que están presentes en este encuentro. Con nosotros van a estar hoy disertando Carolina Maldonado e Ignacio Uria, quienes son peritos oficiales del Juzgado de Familia número 2 de San Isidro. También son docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Austral y llevan adelante la supervisión de lo que son las prácticas profesionales de la universidad en los últimos años de la carrera. Tienen mucha experiencia en el área y después de pensar cómo podíamos transmitir un poco de este gran capital de conocimiento, diseñaron una metodología específica basada en la metodología del caso, mediante la cual esperamos que bueno, sea fructífera para ustedes y sea de su agrado. Bueno, Ignacio y Carolina, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que nos acompañan, gratamente sorprendidos por la cantidad de invitados que nos acompañan hoy. Como les decía Josefina y María Adela, tanto Carolina como yo nos desempeñamos como peritos oficiales en el Poder Judicial, más específicamente en San Isidro, en un juzgado de familia. Esto nos lleva a nosotros a tomar contacto con diferentes temáticas complejas, pero lo que nos trae hoy aquí es específicamente el tema de violencia familiar y violencia de género. ¿Sí? El objeto de este webinar es poder acercarles a todos ustedes un pequeño adelanto de lo que va a ser más adelante la diplomatura que vamos a dictar a partir del 31 de mayo, y a la cual esperamos que todos ustedes se puedan sumar. Y también que puedan ver y participar, eso es lo que más nos interesa, es que participen activamente de esta metodología que va a ser en base a casos reales, y estos no son casos imaginados, hipotéticos, son casos
reales de distinta complejidad que hemos tenido que ir resolviendo, para que ustedes, a partir de la teoría, de lo que vamos viendo, de los conceptos que tal vez sean novedosos, puedan aplicarlo a la resolución de casos y del lugar a que podamos conversarlos, reflexionar acerca de ellos y debatirlos y aprender. Porque independientemente a que nosotros nos dedicamos a un trabajo dentro del Poder Judicial, creemos que el día a día nuestro puede ofrecer un montón de herramientas a colegas, tanto psicólogos como especialistas en otras áreas, que deseen desempeñarse con seguridad, con soltura, en temáticas complejas y que tal vez requieran la comunicación con otras instituciones o incluso con el Poder Judicial o con requerimientos judiciales. Esto es algo que posiblemente muchos de ustedes se hayan encontrado con estas situaciones o se vayan a encontrar o conozcan un colega que ha tenido que asumir esta responsabilidad y que sepan hacerlo de manera segura, conociendo cuál es el marco normativo. Así que bueno, la idea es hoy poder acercarnos un poquito nada más a este mundo y ofrecerles a ustedes, a partir de unos casos que les vamos a presentar, la posibilidad de resolverlos, ¿sí? Junto con nosotros. Bueno, Carolina, cuando quieras. Ahí vamos, voy a compartir pantalla, nos vamos a ir organizando así. Ahí se ve bien. Sí, habría que... ahí está, perfecto. Bueno, voy a correr acá la ventana del video, así puedo... Bueno, aquí está el título del webinar de hoy: Violencia familiar, resolución interactiva de casos reales. La idea es justamente no solamente presentarles casos, sino que participen y reflexionemos acerca de la posible resolución a partir de lo que el material teórico que les vamos a ir presentando, ¿no? Bien, ¿avanzamos? Estoy intentando. No está queriendo... Ahí está. Ahí está. Bueno, comenzar explicando lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la tarea de nosotros como peritos oficiales o de cualquier otro tipo de perito? Ahora vamos a hacer una explicación breve de los distintos tipos de peritos que pueden existir y a los cuales ustedes podrían dedicarse. Pero en líneas generales decimos que el perito es un auxiliar de la justicia. El perito lo que hace es poner a disposición toda su preparación, todo su conocimiento específico de su ciencia, al servicio de un requerimiento, ¿no? En este caso tiene que ver con asesorar a un magistrado sobre cuestiones de su especialidad, en un lenguaje que no es tal vez el mismo lenguaje que utilizaríamos cuando nos comunicamos de profesional a profesional de la misma especialidad, sino que hay que usar un lenguaje claro y comprensible para poder comunicar claramente lo que queremos especificar a profesionales de otras áreas, ¿no? Bueno, como decíamos, hay distintas clases de peritos. En el caso de Carolina y mío somos peritos oficiales. Esto quiere decir que nosotros somos parte del Poder Judicial y nos desempeñamos dentro del juzgado. Y tenemos que cumplir a los requerimientos de nuestro juez, de nuestra jueza en este caso, ¿sí? Pero existen otros tipos de peritos. Están los peritos de oficio, que imagino muchos de ustedes ya deben haber escuchado hablar de este tipo, que son profesionales que luego de llevar a cabo un curso de especialización o curso que los prepara para poder inscribirse en un listado y ser sorteados como peritos de oficio. Esos son peritos que no trabajan dentro del sistema, no trabajan dentro del Poder Judicial específicamente, sino que son convocados acorde a lo requiera el juzgado en cuestión, ¿sí? Entonces, ustedes se inscriben, salen sorteados,
y se les da acceso a la causa, y se les solicita y se les especifica cuál va a ser el tipo de intervención que se requiere de ustedes. Ustedes van a llevar a cabo las entrevistas, la administración de técnicas, y van a presentar luego un informe al juez. Luego están los peritos de parte, ¿sí? Que para este tipo de tarea no hace falta llevar a cabo un curso de preparación, sino que son peritos, son profesionales que son consultados por una de las partes, así, por eso es que tienen este nombre, como por uno de los abogados de las partes, para que lleven adelante o presenten un informe, si es que, por ejemplo, ya atienden a un paciente que resulta ser el cliente de este abogado, o puede ser a pedido para administrar una determinada técnica y presentar un informe al expediente. Y después están los consultores técnicos. Los consultores técnicos tienen por función no llevar a cabo ninguna entrevista ni administración de ningún tipo de evaluación, sino estar presentes durante la evaluación. A ver, son requeridos por una de las partes, tal como los peritos de parte, pero la tarea es más de observación durante la administración de una evaluación o técnicas que van a llevar a cabo a una de las partes, ¿no? La parte que estaría representando, velando porque esta evaluación se lleve a cabo de manera correcta, ¿sí? Y no se esté manipulando la administración de técnicas, y que los resultados que se van a plasmar en el informe después se correspondan con con aquello de lo que fueron testigos, ¿no? Esto es para que entiendan que no solamente los peritos son nada más que peritos oficiales, ¿sí? Ahí empiezan a surgir, a ver, ¿hay alguna pregunta, me parece? Sí, Ignacio, acá consultan si este tipo de peritos es de acuerdo al sistema de país donde estemos. En ese caso, se entiende que estás hablando de Argentina, ¿no? Sí, estamos hablando de territorio nacional, ¿sí? Aquí en Argentina, como es la clasificación para desempeñarse como perito aquí. Después la legislación va a ir variando un poco cuáles van a ser los requisitos y cuál es el tipo de intervención que va a tener. ¿Está bien? Estamos hablando aquí en Argentina, como es el sistema. Esto para que puedan entender que, a ver, lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ir abordando, no solamente en esta clase, sino a lo largo de la diplomatura, no es contenido exclusivo para peritos oficiales, sino que esto trasciende mucha de la temática que toda la temática que vamos a abordar, es todo material que les va a servir, ya sean peritos oficiales, peritos de parte, o les interese inscribirse como peritos de oficio. Así como también tal vez no tengan interés en ser peritos, pero el desempeño suyo en otros ámbitos, como el de la clínica, los lleve casi inevitablemente a tener que lidiar con situaciones en las que pueda haber algún requerimiento desde el área jurídica, ¿sí? O en comunicación con otras instituciones. Sí, ahí algunas personas ponían un poco de qué es lo que hacían, y vi hacia al pasar que había un director de escuela, así que me imagino que estará más que en contacto con estas situaciones, porque bueno, nosotros somos peritos de juzgados de familia, ¿no? Entonces todas estas cuestiones tienen que ver y se dan en el seno de la familia, y bueno, con la familia intervienen muchísimas instituciones, sobre todo la escuela, el ámbito de salud, así que nuestra idea es brindar herramientas a esos ámbitos. No, bien, bueno, comentarles, ¿no? La justicia, para quienes tal vez no lo tienen presente o lo han escuchado, tiene distintas áreas de intervención. La justicia se divide en fueros, que viene de foro, del lugar donde se administra justicia, ¿no? Son aquellas subdivisiones que tiene la justicia o áreas específicas donde se abordan temas relacionados entre sí,
¿sí? Y que están conformados por un juzgado particular. Entonces, nosotros trabajamos en un juzgado de familia, pero así como hay juzgados de familia, hay juzgados civiles, penales, juzgados de derecho laboral, administrativo. Bueno, hay muchas áreas distintas, ¿no? Nada más que para ilustrarles algunas que tienen que ver con los temas que vamos a ver en la diplomatura. Bueno, en el área civil tenemos todo lo que son divorcios, violencia familiar, adopciones, las medidas de abrigo, que son medidas que se toman con niños en situación de alta vulneración, las internaciones, ¿sí? En penal, bueno, inimputabilidad, emoción violenta, son un montón de áreas en las que también se necesita en todas estas la intervención de profesionales, peritos, que puedan dar respuesta a los requerimientos de parte de la justicia. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Ahí va. Lenta. Ahí va. Bueno, como les contábamos, nosotros nos desempeñamos en el ámbito de Derecho de Familia y la diplomatura, la cual confeccionamos, tiene que ver con este tipo de temáticas, ¿no? Hoy elegimos el tema de violencia familiar porque es uno de los temas más habituales y cotidianos que trabajamos en el juzgado. Es muy amplio también la temática, pero principalmente se inician o se motorizan a través de las denuncias, ¿no? Y la cantidad de denuncias que llegan de violencia familiar a los juzgados de familia son elevadas. Por eso es una de nuestras actividades principales. Pero dentro de lo que es el derecho de familia, los peritos también intervenimos en situaciones de divorcios conflictivos, en expedientes de cuidado personal de los hijos, donde se pueden ver cuestiones de régimen de comunicación, y también dónde va a convivir el niño. Entonces se suele pedir la intervención tanto del psicólogo como del trabajador social o del psiquiatra. En las medidas de abrigo, que son medidas de protección especial donde los niños son separados de su núcleo familiar por alguna situación que pone en riesgo su integridad psicofísica. En cuestiones de adopción, tanto en la evaluación de los postulantes como en el seguimiento de las vinculaciones, y en las determinaciones de capacidad jurídica, que en este ámbito siempre lo compartimos con la psiquiatra, tiene que ver con, como dice la palabra, determinar si la persona está en condiciones de ejercer sus derechos, ¿no? Si puede tomar decisiones sobre su vida, sobre sus bienes, entonces se le da intervención al equipo técnico. Todas estas temáticas dentro de la diplomatura sí las vamos a abordar mucho más en profundidad, pero hoy nos vamos a centrar un poco en violencia familiar. Si hay preguntas en el chat o algo, que me asistan Ignacio o Josefina, porque no les voy a poder leer por las dudas. Perfecto, Caro, es muy interesante. Después vamos a retomar el área de expertise de cada uno de los oyentes, porque es muy interesante y muy enriquecedor realmente. Sí, estuve viendo que hay coordinadoras de servicio local, hay gente que está muy metida en el trabajo, por eso la diplomatura la pensamos para los operadores en contacto con estas temáticas, ¿no? Porque no son solo los peritos los que trabajan con estas temáticas, e incluso nosotros como peritos trabajamos muy interrelacionados con otros operadores, ¿no? De distintos, como les decía, de educación, de salud, de servicios locales, bueno, ni hablar, no pasa una semana que no interactuemos con alguien de esos ámbitos. Entonces me parece que puede brindar herramientas útiles para esas profesiones y esos operadores. Bueno, sobre violencia familiar existe mucha normativa y legislación. Nosotros elegimos señalar algunos puntitos de la ley 12.569, que es de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. Como estamos en un juzgado de provincia, es la que nos rige. Para señalar dos cositas claves. Nuestra idea no era transmitir mucha teoría, sino que abordemos los casos, pero necesitamos estas mínimas cuestiones para enmarcar. El primer punto es que entiende por violencia familiar a toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar.
aunque esta no configure delito, ¿no? Una denuncia de violencia familiar no es una denuncia penal, eso es una distinción. Después nos aclara qué es lo que se entiende por grupo familiar. Tiene que ver con el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluye a los ascendentes, descendientes, colaterales, consanguíneos, o sea, hijos, primos, hermanos, tíos, y aquellos que conviven directamente con ellos, ¿no? La esposa de un tío que tuvo algún problema está dentro de este grupo familiar. La ley también abarca y considera violencia familiar cuando la víctima haya tenido una relación de noviazgo de pareja en un tiempo anterior, ¿no? No tiene que ser la pareja actual. Un poco cómo es el proceso de estos expedientes o cómo se inician las causas, como les estábamos comentando antes, es a través de la denuncia policial. Vi que hay personas que son de Uruguay o de otros lugares. Acá la denuncia puede ser recepcionada por cualquier comisaría o por las comisarías específicas de la Comisaría de la Mujer, que la diferencia que tienen es que tienen un equipo interdisciplinario, ¿no? Siempre que ustedes como operadores orienten a hacer una denuncia, es preferible que la denuncia se realice en la Comisaría de la Mujer, porque va a haber un equipo que pueda brindar un mejor asesoramiento a la persona, a la víctima, ¿no? Y ofrecerle directamente asistencia. Con esta denuncia es como se sortea el juzgado al cual le va a corresponder. El juzgado va a ser dentro de la jurisdicción donde sucedió el hecho. Una vez que se asigna un juzgado, dentro del juzgado se hace una derivación, un pedido de intervención al equipo técnico. En los juzgados de familia, el equipo técnico está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras o psiquiatra, en nuestro caso tenemos una sola, pero ese es el equipo técnico. Esa intervención que nos dan tiene como objetivo realizar la ratificación de la denuncia, que esto es entrevistar a la parte denunciante. Ahora vamos a trabajar sobre denuncias y cómo nos llegan a nosotros las denuncias, para que vean la poca información que tienen, o información que está puesta muchos sin sentido, que no se puede interpretar bien, porque bueno, la persona cuando fue a denunciar, el hecho pasó recientemente, puede estar en estado alterado, y también el policía que recibe la denuncia lo puede estar confeccionando el acta y que no sea exactamente lo que la persona quería denunciar. Entonces la rectificación de la denuncia tiene este sentido. Poder chequear un poco qué es lo que se denuncia y también poder identificar factores de riesgo en la situación. Perdón, Carolina, aquí preguntan si donde existe el juzgado de paz, el juez toma la denuncia junto con la policía. Me parece si la pregunta apunta si se toman dos medidas, si toma una sola en coordinación con la policía o el juzgado de paz. El juzgado de paz puede recepcionar las denuncias de violencia familiar. Cualquiera se puede acercar y puede hacer una denuncia. Y también puede tomar medidas de protección. Así que en eso sí se superponen, muchas veces nos pasan que hay medidas en un caso dictadas por el juzgado de paz y también dictadas por el juzgado de familia. No son excluyentes. Sí nos llegan de nuevo esas denuncias al juzgado de familia, porque tienen cuestiones de violencia familiar y pueden requerir otras intervenciones. El juzgado de paz no cuenta con un equipo técnico estable, algunos tienen, algunos profesionales, otros no, es más variable. Sí se encargan de las medidas más urgentes. Sí, respecto, perdón, a estas entrevistas de ratificación, para que ustedes puedan dimensionar un poco cuál es nuestra tarea. A nosotros nos llegan las denuncias, que es lo que vamos a ver ahora, se las vamos a mostrar tal cual salen de la comisaría, tal como le decía Carolina, algunas se entienden mejor, otras son muy difíciles de comprender cuál es el contenido, tratamos de encontrar dos que sean más o menos claras, y dos ejemplos distintos, ¿no? Pero uno se encuentra de todo en este trabajo y en estar atendiendo estas denuncias. La tarea nuestra es, recibimos nosotros estas denuncias, la persona ya se acercó a la comisaría, se sortea
uno de los juzgados y se tiene que acercar, bueno, esto fue prepandemia, se acercaban espontáneamente al juzgado para ser entrevistados. Los recibimos nosotros, los miembros del equipo técnico, ¿sí? Ese es el primer contacto real que tienen con la justicia, es esta primera entrevista. Y el objeto es, bueno, se llaman entrevistas de ratificación, pues se supone que el denunciante confirma aquello que ha denunciado. Bueno, a veces se confirma, a veces no, a veces es muy poco claro el contenido de la denuncia, y se descubre que el objeto en cuestión o de conflicto no tenía mucho que ver con lo que estaba plasmado en la denuncia. Es muy interesante este tipo de entrevistas porque nosotros tenemos un tiempo bastante acotado, porque son muchas las denuncias que hay al día. Tenemos, no sé, 20 minutos, media hora, para poder entrevistar a la persona y poder llegar lo más rápido posible a fondo a cuál es el centro del conflicto, ¿no? No solamente lo que ocurrió, que es lo que va a estar plasmado en la denuncia, sino cuál es la conflictiva histórica que suele haber detrás de estas denuncias, ¿no? Que a veces es un conflicto de tipo patrimonial, a veces son problemas muy serios de violencia de género, donde está en peligro la integridad de una o más personas, a veces hay una situación de vulneración de menores. Entonces, en este lapso de tiempo acotado que tenemos que llevar a cabo una evaluación del riesgo y proponer, por supuesto la firma es la de la jueza y puede ir en concordancia con lo que nosotros sugerimos o no, cuál podrían ser las medidas las medidas precautorias que pongan un poco de tranquilidad a la situación que están atravesando, ¿no? Esto es para que entiendan cuál es nuestra función. Lo que vamos a ver ahora son las denuncias que nos llegan, y vamos a tratar de trabajar juntos y pensar juntos, en el caso hipotético, o imaginemos que estamos entrevistando a la persona, qué medidas ustedes tomarían. Claro. Bueno, como decía Ignacio, con esta ratificación nosotros lo que hacemos es remitir un informe de riesgo al juez para que decida qué medidas de protección tomar, ¿no? Los peritos emitimos informes que no son vinculantes, el juez puede tomar una medida que no vaya en concordancia con lo que estamos sugiriendo. No es la realidad diaria, generalmente se tiene en consideración el informe de riesgo que se hace, y algo importante a saber es que las medidas de protección se toman ese día mismo, ¿no? Nosotros hacemos la entrevista de ratificación y ese mismo día la medida de protección sale en formato de oficio. Bueno. Ahora les vamos a mostrar... Perdón, Carolina, ahí comentaba uno de los asistentes que sí, también podían entrar las denuncias a partir de la OED. Sí, ese es en el caso de Capital Federal. Sí, es una oficina dedicada, para quienes no lo saben, dedicada exclusivamente a temas de violencia. ¿Sí? Bueno, una oficina de violencia doméstica. Ellos tienen sus equipos interdisciplinarios abocados pura y exclusivamente a atender este tipo de cuestiones y a resolver. ¿Sí? Claro, no, en provincia se orienta a hacer las denuncias a la Comisaría de la Mujer, y en Capital, en la Oficina de Violencia de Género, Doméstica, recepcionan las denuncias. También ingresan con un informe de riesgo también desde el organismo. Bueno, con respecto a las medidas de protección de las cuales puede valerse el juez, nosotros pusimos algunas, las primeras 3 son las más habituales, las que suelen tomarse con mayor frecuencia, que tienen que ver con el cese de los actos de perturbación. Esto principalmente refiere a, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, publicaciones, amenazas a través de terceras personas, cualquier acto que perturbe a la víctima, ¿no? En ese caso se puede dictar un cese, ¿no? Para terminar con estos contactos. Otra medida es la prohibición de acercamiento, que se conoce más comúnmente como la perimetral, y tiene que ver con una prohibición de acercamiento recíproco. Ni A se acerca a B, ni B se acerca a el lugar donde vive, donde trabaja, donde estudia.
se suele poner la cantidad de metros de distancia que tiene que haber entre ambos. Incluso muchas veces no hay metros, hay prohibición de acercamiento sin metros, porque puede pasar que el denunciado o la denunciada viva en la misma cuadra, por ejemplo. En ese caso podría dictarse una prohibición de acercamiento sin metros. Otra de las medidas es la exclusión de hogar. Esta es una de las medidas más fuertes que se pueden tomar como medida de protección, que tiene que ver con excluir al agresor del domicilio. Con estas medidas no es necesario tomar una sola, sino que se suelen tomar varias en simultáneo, obviamente dependiendo del nivel de gravedad de la situación y de la denuncia. Existen otro tipo de medidas, por ejemplo, la restitución de pertenencias. Esta es una medida que suele pedir, por ejemplo, el denunciado al ser excluido de su hogar, puede pedir una restitución de pertenencias, que se le devuelvan los objetos, el DNI, la documentación, todo lo que sea de él. El reintegro al hogar, esto tiene que ver con situaciones en las cuales la víctima tuvo que retirarse del hogar por temor a su integridad física, entonces puede darse una medida de exclusión del agresor y reintegro al hogar de la víctima. Tenencia de alimentos provisorios es una medida que puede tomar el juez, no suele tomarla frecuentemente, porque las medidas cautelares, las medidas de protección, tienen una duración corta, una duración de días. Entonces, las cuestiones como tenencia y alimentos provisorios suelen tramitar por otros expedientes, donde pueda darse una solución o un acuerdo más duradero, porque, bueno, en el caso de que haya niños, van a necesitar algo que pueda durar en el tiempo. Otras medidas de asistencia, estas tienen que ver principalmente con derivaciones a lo que es el Poder Ejecutivo, pueden ser las derivaciones a las direcciones de género, el pedir el botón antipánico. En provincia se les suele dar a través de celulares un dispositivo a las mujeres para que puedan comunicarse rápidamente con un patrullero en caso de que se viole la perimetral o algún tipo de medida. Y también la intervención a los servicios de niñez, ¿no? Servicios locales o el Consejo de Derechos en Capital, para evaluar la situación de los niños, cuando hay violencia entre sus progenitores. Otra de las medidas, sí. Después hay algunas preguntas relacionadas a la toma de medidas y entrevistas de ratificación que si querés vamos respondiendo cuando vos me digas. Digo la última y ahí hacemos un poco las preguntas. La última es la evaluación interdisciplinaria, que tiene que ver con una evaluación compulsiva. Se lleva al denunciado al hospital más cercano para que sea evaluado por el equipo de salud mental, para determinar si existe en riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, ¿no? Estas son otras medidas que pueden a veces combinarse con las primeras tres. Claro, esto me parece que es importante dejarlo en claro, ¿no? Aquí tenemos un abanico bastante grande de alternativas de las cuales puede valerse el juez para ordenar. Las primeras tres son las principales, son a partir de la raíz a partir de la cual se va a ir armando el resto de las medidas cautelares, de estas medidas precautorias, y tienen que adecuarse a cada caso en particular, ¿no? Algunas de las preguntas que están haciendo ustedes, a ver, me parecen excelentes preguntas, que son muy atinadas, que tienen que ver, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la denunciada, la persona que es víctima, se arrepiente de hacer la denuncia, ¿no? Esto es un escenario posible, esto nos ha sucedido. Ahí entra en juego la experiencia que uno tiene en poder dedicarle el tiempo a la escucha, a poder conversar acerca de cuál es la situación que está atravesando, entender cuál es el contexto y cuáles son las motivaciones para que esa persona probablemente se haya arrepentido de llevar adelante estas medidas. Entonces ahí se escucha a la víctima, se conversa con ella, se le explica, porque a veces, a ver,
estas situaciones de avanzar y retroceder son una situación más, pero dentro de una historia bastante larga, donde hay un vínculo tal vez sumamente patológico, donde está esta cuestión medio ambivalente, de querer terminar con la pareja, después se sigue adelante, hay temores que tienen que ver con la situación económica, con los chicos, entonces se le explica, a veces dando información cierta acerca de cómo son las medidas, cómo se implementan, de qué manera se notifica el denunciado, de qué manera se va a resguardar a ella y a sus hijos, qué otros dispositivos se van a poner en movimiento para brindar contención. Muchas veces presentando este panorama, las denunciadas, que por lo general son mujeres, deciden seguir adelante con la medida, ¿no? A esto también se le agrega que podría no querer pedir ninguna medida, pero la jueza ya tomó conocimiento de que hay una situación de vulneración, ¿sí? Entonces, a veces es independiente del deseo de la persona que presenta la denuncia. Cuando la justicia toma conocimiento, y más luego de una entrevista con el equipo técnico, que hay una situación de posible riesgo, las medidas precautorias deben tomarse, que no solamente es la medida, la prohibición de acercamiento o la exclusión, sino es también brindar los espacios de contención necesarios, ¿sí? Que es derivar a género, o dar intervención a un servicio local, que son estas instituciones que intervienen cuando hay chicos en riesgo, y también que no podemos subestimarlo para nada, y es un elemento muy importante, es cuando se los orienta a recibir asesoramiento letrado, a ir a consultar con un abogado, porque la situación familiar muchas veces ha escalado a este punto por este temor de, bueno, si yo sigo adelante con esto, no voy a poder ordenar la situación con los chicos, o desde lo económico voy a quedar en una situación más vulnerable que la actual. Bueno, el poder brindar estas herramientas de acompañamiento son muy importantes. Sí, algo para aclarar también, porque ahí vi que consultaban acerca de subsidios, o por ahí la desigualdad económica, o la persona que depende del agresor. Dentro de lo que son estas medidas, como les contábamos, tenemos muy poco tiempo para poder hacer las entrevistas, son medidas que salen ese día, y sí es necesario la articulación con los otros poderes de la provincia, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, porque en el caso de la Dirección de Género tienen la posibilidad de hacer un seguimiento un poco más personalizado con las denunciantes, y la capacidad de articular, hay que articular con otras áreas del municipio donde viva la persona, ver cuál es la situación. Sí, quizás estas medidas de protección lo que ayudan es a dar una solución en el momento hasta que la persona se pueda organizar, ¿no? Por ejemplo, la exclusión de hogar no se excluye solamente a la persona que no es dueña del domicilio, ¿no? Si está siendo agresivo con su pareja, se lo excluye, y después se tendrá que ver, en el caso de tener niños y todas esas cuestiones, la atribución de vivienda, con quienes viven los niños, todas cuestiones para las cuales, como decía Ignacio, van a necesitar esa mujer, en este caso hipotético, de patrocinio letrado, ¿no? Y saber que puede contar con un abogado gratuito en caso de no tener los recursos. Hay un montón de asesoramientos que los hacemos dentro de la ratificación, pero también nos apoyamos mucho en las direcciones de género para el acompañamiento de esto, porque no es algo que se pueda hacer desde el juzgado, ¿no? Por ejemplo, en el juzgado en el que estamos nosotros, somos nosotros dos nada más. Se necesitaría un equipo muchísimo más grande para poder hacer un seguimiento a cada situación de cada denuncia. Sí. Esto, a ver, permítanme aclarar lo siguiente, ¿no? Si bien le estamos contando cómo trabajamos nosotros dentro del juzgado, esta información nos parece que es sumamente valiosa poder comunicarla, transmitirla a otros colegas, a otros profesionales que atienden en distintos lugares. Ahí hemos leído que hay gente, hay enfermeras, hay gente que trabaja en el ámbito educativo,
contar con esta información, saber que si les llega a tocar, porque tal vez ustedes vayan a ser el primer o incluso el único contacto que tenga alguna víctima de violencia, y se pueda, lo sabemos, es muy común, un paciente, alguien que atendemos, un niño en un colegio, por alguna razón se abre con alguno de nosotros y nos cuenta alguna situación que está atravesando. Bueno, el solo hecho de uno ya conocer cuáles son los dispositivos, a dónde se puede dirigir, que puede ir a una comisaría de la mujer, que hay medidas que se pueden tomar, que además como operadores, sobre todo quienes estamos en salud, estamos obligados a denunciar alguna situación de esta, o por lo menos advertir, sobre todo cuando hay chicos en el medio, de lo que está ocurriendo cuando se sospecha que hay chicos en estado de vulneración, es sumamente importante. Esto no solamente es un conocimiento que deberían tener quienes quieren desempeñarse en el ámbito judicial. Me parece que, por eso nos parece, el espíritu de esta diplomatura es esto, ¿no? Poder, desde el lugar que nos toca a nosotros, con el conocimiento que tenemos, poder transmitirlo a otros operadores, a otros profesionales que sepan proceder con seguridad y sepan tener una escucha atenta a estas situaciones, como tantas otras que vamos a ir abordando. Bueno, hay muchísimas preguntas, no vamos a poder con todo. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, ahora la idea es poder trabajar sobre denuncias con respecto a esto, ¿no? Sobre todo en un primer momento con las medidas de protección. Les damos un poquito el contexto de lo que sería este caso. Es una denuncia de Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Juzgado de Familia de San Isidro. El tipo de expediente es el expediente de violencia familiar, porque como les comentábamos, existen diferentes expedientes, y se inicia con una denuncia policial. Muchos de estos expedientes de violencia familiar solo tienen como contenido la denuncia policial, y ese es el primer acercamiento que tenemos a la situación. Bueno, acá tenemos una denuncia, ¿la leo yo, Ignacio? Ahí, va. Sí, si querés. Bueno, generalmente el formulario de las denuncias, cómo nos llegan, es un formulario donde arriba tiene los datos de la persona, número de teléfono. Durante la pandemia todas las ratificaciones se estuvieron haciendo de manera telefónica. Básicamente también los datos del denunciado o denunciada, y después un apartado que dice relato de los hechos. Entonces les queríamos mostrar cómo nos llegan las denuncias para que vean con qué elementos contamos. Paso a leer. El discente se hace presente ante el actuante a fines de manifestar que mantuvo una relación de 10 años con la denunciada, que se encuentran separados hace 8 años. Fruto de esa relación poseen 2 hijos en común, Valentino 18 y Julieta 14, que con respecto al contacto con los mismos solo poseen un acuerdo de palabra. Refiere que desde que se separaron sufrió de constantes malos tratos físicos y verbales, por lo que realizó las denuncias correspondientes en esta dependencia, en donde en su momento le otorgaron medidas cautelares emitidas por el Juzgado de Familia número 2 de San Isidro, que la última medida que obtuvo fue una, y ahí nombra la medida, para con la denunciada, hace 1 año y 2 meses aproximadamente. Manifiesta que en el día de la fecha, siendo las 17 horas aproximadamente, la denunciada se hizo presente en su domicilio laboral, el cual se encuentra en y bueno, describe la calle. Que una vez allí lo comienza a insultar a gritos y exigirle dinero en presencia de sus colaboradores, que es en ese momento que el discente le solicita que se retirara del lugar, a lo que la denunciada no accede, y continúa con su hostigamiento, insultándolo, denigrándolo, y por tal motivo el discente se retiró del lugar con el fin de evitar un conflicto mayor. Ante lo narrado, solicita intervención del Juzgado de Familia número 2 y requiere se le otorgue, y ahí sería la medida. Esta es una denuncia estándar, y la idea es que tratemos de pensar cuáles medidas le corresponderían, ¿no? Una, varias. Nosotros vamos a reducirlas a las 3 más comunes para que
podamos observar en el chat la tendencia, les vamos a poner que vayan comentando 1, 2, 3, para saber qué medida ustedes considerarían apropiada. Les muestro un poquito los numeritos. La primera medida sería el cese de los actos de perturbación, la segunda, la prohibición de acercamiento, y la tercera, exclusión de hogar. Uno y dos. Hay bastante acuerdo. Sí, bastante acuerdo parece, haber mucho consenso respecto a las primeras dos medidas. Bueno. Sí, esto parece coincidir con 1, 2 y 3, algunos ponen 1, pero la gran mayoría ponen 1 y 2. Recordar que la exclusión del hogar es una medida que se toma en caso de que sean convivientes y que la situación, por supuesto, lo amerite, ¿sí? Por eso es que tal vez la exclusión del hogar en este caso no aplicaría. Claro. Igualmente, no sé si observaron cómo son las denuncias, tienen poca información, pocos elementos. Puede pasar que esta persona nosotros lo llamemos y en la ratificación nos digan, nos ha pasado, ahí me dice que están separados, nos ha pasado parejas que están separadas hace años y conviven en el mismo domicilio. Así que en las ratificaciones solemos tener bastantes sorpresas que por ahí no se expresan en la denuncia, así que por eso es importante, aunque parezca bastante claro, tratar de hacerlas. Pero sí, obviamente, el cese de los actos de perturbación... Acá hay una pregunta que me parece muy interesante, es en el caso de llevarse a cabo una prohibición de acercamiento, ¿qué sucede con los chicos? ¿No? Bueno, les comentamos. Las prohibiciones de acercamiento, imaginemos que es una prohibición de acercamiento que no incluye a los menores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de juzgado sale una medida de prohibición de acercamiento, imaginemos a 300 metros durante 60 días entre las partes, entre A y B. Nuestro juzgado lo maneja con medidas de prohibiciones de acercamiento recíprocas, quiere decir que ni A se acerca a B, ni B se acerca a A. Porque se entiende que uno está escuchando a una sola de las partes, que el espíritu de estas medidas es la protección de todos los involucrados, y no afectaría al denunciante, porque ya que se supone que es la víctima de esta situación, no tendría razón para acercarse al denunciado, ¿no? Entonces la medida es recíproca. Pero ¿qué pasa con los chicos? Si se trata de una situación de violencia que no afecta directamente a los niños, ¿sí? La medida de prohibición de acercamiento es entre las partes y no los va a incluir. No está impedido el denunciado, imaginemos que el denunciado es el no conviviente, o sea, como en esta oportunidad, ¿no? No está impedido o impedida de mantener el vínculo con los chicos, sino que se tienen que instrumentar y coordinar que el contacto se sostenga a través de un tercero, ¿sí? Pero hay algo en particular en este relato, en esta denuncia, que nos daría lugar a pensar en agregar algo más, a orientar respecto a una situación en particular, ¿no? Y es que no tienen nada arreglado de manera formal, están separados hace 8 años y el arreglo es de palabra. Si bien dice ahí que hay antecedentes en el juzgado de familia número 2, bueno, hay que ver si hubo un régimen de comunicación, si está vigente, si no, si se acordó hace mucho, y orientar a estas personas a buscar nuevamente asesoramiento para poder lo antes posible, y esto no es algo que demora mucho contra la idea que uno puede tener acerca a veces de la justicia, poder arreglar un nuevo régimen de comunicación. Esto ordena mucho las cosas, ¿sí? Es muy importante. Es una pieza bastante fundamental en las medidas, ¿sí? Por lo general hay muchas situaciones de conflictos que tienen ese espíritu, ese origen. Ignacio, estamos complicados con el tiempo. Vamos a ver cómo nos organizamos, o quizás podríamos pasar a la evaluación de riesgo para poder darles algunas herramientas.
Sí, algunas cuestiones que dicen en el chat son súper válidas. Por ejemplo, se preguntan muchos con respecto al incumplimiento. Bueno, el incumplimiento, nosotros tomamos esas, cuando se vuelve a hacer una denuncia, tomamos noticia de ese incumplimiento, pero se remite a la Fiscalía. La Fiscalía es el que se va a encargar de la parte penal. Un juzgado de familia no va a llevar a nadie preso, no tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Es la Fiscalía quien abre una causa por el incumplimiento. Entonces, esas denuncias se van remitiendo. Delito de desobediencia, sí, hablan de dar asesoramiento a la persona también de que busque un abogado. Hay un montón de apreciaciones buenísimas. Habíamos preparado otro caso que no vamos a llegar, es demasiado largo, pero sí por ahí comentarles un poco sobre la evaluación de riesgo. Alguien nos comentaba que las denuncias son muy escuetas porque muchas veces hay muchas denuncias y hay un solo oficial tomándolas. Eso obviamente es una realidad, la falta de personal en un montón de lugares, de organismos que trabajamos con esto, es real. Por eso es la ratificación, ¿no? Porque quizás en esa denuncia quedó algo muy cortito, donde faltaban elementos, o mismo la persona no se pudo expresar como quería o lo que quería decir. Por eso en la ratificación sumamos y ampliamos la denuncia que ya tenemos. Con respecto a la evaluación de riesgo, ¿qué cuestiones vemos en las entrevistas? Principalmente tomamos estos indicadores, ¿no? Ver la naturaleza del hecho y de qué tipo de violencia estamos hablando. Si es violencia psicológica, verbal, física, económica, todos los tipos de violencia. Después hay otros factores que van a sumar, ¿no?, el nivel de riesgo con respecto a la integridad física de la persona. Por ejemplo, la aportación de armas de fuego, si posee antecedentes tanto de violencia familiar como penales, el incumplimiento, como nombraban, alguien que está reiteradamente violentando la medida, por ejemplo. En este caso que vimos, supongamos que se dicta un cese, nada más, un cese de los actos de perturbación a modo de advertencia, y al poco tiempo vuelve a pasar lo mismo. Bueno, ya se dictará una medida más fuerte en ese sentido. Consumo problemático de sustancias, también eso es algo a considerar como en la evaluación de riesgo. La convivencia entre las partes, esto es fundamental considerarlo, porque uno no puede dictar una prohibición de acercamiento si la pareja convive, porque ese denunciado o denunciada va a ser notificado, ¿no? Entonces, en ese momento, si se mantiene la convivencia, puede elevar el riesgo de que la situación pase a mayores. La dependencia económica, como muchos nombraban. Red de contención familiar, social, bueno, ver si son personas que tienen red de contención, cuentan con alguien. Muchas veces, si se va a dictar una exclusión, les pedimos que se resguarden en la casa de algún familiar o conocido o amigo. Ver si hubo una planificación del hecho, ¿no? Eso también es importante saber si fue algo planificado, la víctima puede identificarlo de esta manera. Si hay niños, niñas o adolescentes en riesgo, si hubo una comunicación posterior al hecho, qué tipo de comunicación, ¿no? Muchas veces después de que pasó el hecho violento, sigue habiendo amenazas, publicaciones por Facebook, un montón de hostigamiento de otro estilo, donde indica que la violencia se está escalando. Y el estado de salud de la víctima, ¿no? Si estamos ante una persona que tiene movilidad reducida, está embarazada, hay un montón de cuestiones que hay que considerar. Bueno, en esto era sobre el caso que íbamos a trabajar. Les queríamos mostrar un poquito cómo son los informes de riesgo. Nosotros tenemos modelos preparados, como les decíamos, tenemos poco tiempo para la evaluación, y principalmente tomamos los datos, aclaramos las medidas que está solicitando la persona, porque muchas veces en el momento de la denuncia no tenía seguro qué medida pedir. Entonces en la ratificación, con nuestro asesoramiento, puede discernir qué necesita en su situación en particular.
un breve detalle de lo que es la violencia o las cosas que no estaban en la denuncia, eso lo aclaramos en la ratificación. Después el patrocinio, que tiene la posibilidad de acceder a un abogado gratuito, y nuestra valoración de riesgo, ¿no? En el último de los párrafos incluimos cuando es necesaria una intervención con el servicio local o una evaluación psiquiátrica de la persona denunciada. También lo incluimos en el informe para que sea considerado al momento de tomar las medidas. ¿Cómo es que sale una medida o cómo lo obtiene la víctima? Es de esta manera, a través de un oficio. En la primera parte contiene toda la justificación jurídica y en la última parte está la resolución, donde el juez ordena la medida que considere. En este caso es una medida de cese de los actos de perturbación y una prohibición de acercamiento recíproco y el plazo, ¿no?, de 60 días corridos. Se pide que se mande el oficio a la comisaría porque son los encargados de notificar estas medidas para que le lleguen tanto a la persona que denuncia y a la persona denunciada. En el caso de que sea una evaluación compulsiva, como les decíamos, es compulsiva, no es voluntaria, entonces pueden ser llevados a través de la fuerza pública. Y también se les brinda una fecha de entrevista con el equipo técnico, que es unos días posteriores a la denuncia, ¿no?, donde se ve un poco cómo está la situación, qué es lo que pasó después de esta denuncia, si se vienen cumpliendo o no las medidas, todas esas cuestiones. Esas cuestiones se evalúan en esta entrevista posterior. Sí, transmitirles, es una temática sumamente compleja y no pretendemos abordarla en su totalidad en este espacio, ¿no? Es sencillamente acercarles la temática y es algo que por supuesto vamos a hablar mucho más en profundidad y de brindarles muchísimos más elementos para poder ahondar en la cuestión. Si quieren, podemos pasar algunas preguntas si desean hacerlo de manera escrita o a través de activar el micrófono, quien así lo desee. Teníamos por ahí aclarar un poquito en qué puede servir a la práctica profesional, ¿no? Todas estas cuestiones o saberlas. Principalmente el tener elementos para evaluar situaciones de riesgo, ¿no? Todos estos son contenidos, obviamente, que vamos a extender en la diplomatura. Ahora vamos corriendo, queremos ver las preguntas y queremos transmitir lo que podamos. Pero tenemos hasta las 8, Carolina, así que tenemos un tiempito más. Ah, buenísimo, bárbaro. Principalmente que puedan evaluar las situaciones de riesgo, ¿no? Tanto que se desempeñen como en práctica privada y tengan que presentar algún informe sobre su paciente, o trabajen en una institución o en una ONG, eso es algo que pasa mucho, y tengan que presentar algún informe al respecto de una situación de riesgo, que puedan brindar los elementos necesarios para transmitir el riesgo que tiene esa situación, si es algo que ustedes observan de alto riesgo, que puedan fundamentarlo. También dar un correcto asesoramiento con respecto a las medidas. Muchas personas, por ejemplo, no saben que pueden, cómo se instrumenta la exclusión de hogar, ¿no? Tienen terror a que la persona sea notificada y se quede en el domicilio hasta que en otro día vengan a excluirlo. No, bueno, son cuestiones que se dan de modo simultáneo con la prohibición de acercamiento. Entonces, poder asesorar a las víctimas sobre cuáles son las medidas de protección posibles, y también evaluar la complejidad de las situaciones, ¿no? Como les decíamos, no nos vamos a quedar con ese breve recorte de las denuncias, sino que hay que conversar con las partes. En las audiencias que hacemos posteriores también se conversa con los denunciados o las denunciadas, para que puedan aportar su versión, ver cuál es el conflicto por detrás, también asesorarlos y asesorarlas a ver alguna solución un poco más definitiva con respecto a esas temáticas. No sé, Ignacio, si querés arreglar más. Bueno, estas son, como dice Carolina, algunas de las herramientas que esperamos que a ustedes les puedan servir. Es importante que comprendan que
hay en cada una de estas temáticas que vamos a abordar elementos de los cuales ustedes pueden tomar algo que puede ser de provecho. Y también tener en cuenta esto, ¿no? El valor también de esta diplomatura es que ustedes al tener adquirir estos conocimientos, tener la práctica a través de casos concretos, vayan ganando seguridad si tienen escenarios en los que deben interactuar con el ámbito de lo jurídico, sobre todo porque y vemos cada vez más profesionales que cuando se sienten en una situación de este estilo, rápidamente derivan un caso o no quieren atender, o quieren hacer clínica, pero si se trata de determinada temática o se vuelve compleja a tal punto, ya no quieren abordarla. Bueno, sepan que la idea es que después de cursar esta diplomatura, ustedes van a estar en condiciones de afrontar estas situaciones con total seguridad, ¿sí? Y además, les volvemos a repetir, es una temática sumamente compleja para abordarla en una sola hora, ¿no? Lo vamos a hacer muchísimo más en profundidad. Ahí están está. pidiendo mucha Sí. información sobre la diplomatura. Ahí vamos, acá estoy. Bueno, sobre la diplomatura, todos ustedes se inscribieron con un mail, la información de la diplomatura les va a llegar al mail. De todas formas, estamos haciendo ahora ya lo posible para poder volcárselas acá en caso de que lo deseen de esa forma. Sin embargo, todas las redes sociales de la Universidad Austral, incluso en la página, se presenta toda esta información. Este es el primer webinar de presentación de la diplomatura, así que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con toda esta asistencia. Y como les digo, con el mail con el que se inscribieron, bien, a ese mail les va a llegar toda la información, y mismo ustedes, estoy leyendo que piden la grabación o compartir el PowerPoint. Por supuesto, un poco la política de la universidad es siempre compartir el conocimiento, así que le estaremos enviando también a ese mail el link para que ustedes puedan acceder a la grabación y quien lo desee al PowerPoint. Ahora nos gustaría... Sí, claro. Algo que preguntaban si tenía alcance en Mendoza. La diplomatura es completamente virtual, así que en eso no hay problema con respecto al lugar donde se encuentren, y tienen actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, para la gente que no pueda estar en las clases y para seguir interactuando. Sí, y creo que también se referían al marco normativo que vamos a estar facilitando durante la diplomatura, ¿no? Vamos a brindar el marco normativo que corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero también a las leyes de alcance nacional. Exacto. Exacto. La diplomatura se va a dictar, esta información sí se las puedo proveer en este momento, los días martes de 18:30 a 20 horas. ¿Sí? Y después eso con información sincrónica, método del caso, van a haber invitados especiales, van a haber jueces de familia, bueno, jueces que se desenvuelven en diferentes áreas. También van a haber, Caro, ayúdame acá, asistentes sociales, otros peritos. Sí, la idea es que tengan contacto con todos los operadores que trabajan en un juzgado de familia, y algo que es un plus es que son operadores que vienen trabajando en todo el sistema. Bueno, en mi caso, yo ahora soy perito oficial, pero trabajé en servicios locales de protección de derechos, ONGs, hogares. Entonces vamos a traer también a profesionales que han pasado por distintas áreas y lo suman a lo que es su trabajo en el juzgado, ¿no? Obviamente cada juzgado es distinto, pero la idea es que puedan tener herramientas todos los que estén en contacto con temáticas de violencia familiar. No es exclusivo para peritos. Eso es algo que queríamos dejar en claro. Bien, Vanina está haciendo una consulta, Ignacio, específicamente para vos. Dice, vuelvo a hacer una consulta que me resulta importante. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia ante un caso de violencia de género o familiar? Muchas gracias. Bueno, por un lado tenemos las situaciones de violencia que incluyan a menores, ¿no? En ese caso, cualquier persona puede presentar la denuncia, pero es importante destacar que aquellos operadores que están en el área educativa y de salud están obligados a hacer la denuncia. Ahora, ¿de qué manera se procede en un escenario o en otro? Imaginemos que uno es psicólogo y atiende clínica de niños y llega a alguna situación que llama a uno la atención. ¿Cómo se procede con los progenitores, con aquel que es el supuesto violento, con quien no lo es? ¿Qué es lo que dicta la buena práctica profesional
y cómo llegamos a vernos obligados a presentar una denuncia. Eso es algo, por supuesto, que vamos a ir abordando en detalle, les vamos a dar toda esa información. Pero bueno, por lo menos en el caso de temas menores, ustedes como operadores en estos ámbitos tienen que denunciar si toman conocimiento de esto, ¿sí? Sí, obviamente en las situaciones de violencia de género, donde la víctima es un adulto, sí, por eso necesitamos la ratificación, ¿no? Nosotros vamos a tratar de conversar con la víctima, de darle las herramientas necesarias, pero no es la misma situación que si estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, o personas con alguna discapacidad que no se puedan valer por sí mismas, ¿no? Ahí es otra situación. Vos sacate la ropa. Si la víctima hace la denuncia porque la medida demora, ahí se me corrió la pregunta con otra pregunta, porque la medida demora y expone más hechos de violencia. Walter, ¿querés explicar un poquito más tu comentario? O si es una pregunta o si es un aporte a lo que se estaba comentando. Bueno, después Rocío dice, soy docente de la provincia de La Rioja, viví todos los tipos de violencia de género y mis compañeras me ayudaron a salir, más allá que era promotora de salud, y explicaba herramientas para prevenir la violencia de género. Durante 1 año y medio perdí mis ahorros y todos los sueldos que los utilizaba mi ex porque le había propuesto que emprendamos un negocio. Más allá de eso, mi ex durante 8 meses solicitó carpeta psiquiátrica. Hoy estoy con el botón antipánico y la justicia no me llamó para devolverme mis cosas y solo me brindó asistencia psicológica de 5 encuentros. Esto lo cuenta Rocío, ¿no? Que es docente de la provincia de La Rioja. Gracias, Rocío, por compartir. Bien. Bueno, de ahí la utilidad, ¿no? de conocer esto, porque como bien comentaban recién, quienes le brindaron la primera contención y apoyo no fue un perito o un juez, sino que fueron sus mismas compañeras de trabajo, ¿no? Entonces esto es algo que deberíamos conocer todos, saber cuáles son los recursos, a dónde puede recurrir la persona, a dirigirse para contención psicológica o para asesoramiento o para pedir una medida perimetral. Estas cosas está bueno, nos parece útil que las conozcamos todos. Sí, o incluso esto de la restitución de pertenencias, ¿no? Porque muchas veces las víctimas la desean y no figura ni en la denuncia ni en la ratificación. Nosotros obviamente no podemos hablar por todos los peritos de todos los juzgados, pero sí es una situación que puede haber pasado, que no figure y no se dicte esa medida porque no se solicitó o no quedó por escrito. Entonces son cuestiones que es importante saber y obviamente chequear y poder orientar bien a las personas. Ahí nos preguntan por los requisitos también para cursar la diplomatura. Bueno, los requisitos tienen que ver con básicamente el trabajo y el interés en la temática, ¿no? Porque en el caso de operadores que trabajan en violencia familiar, no todos son profesionales recibidos, muchos son estudiantes, muchos tienen tecnicaturas o se dedican a algo que no es universitario, pero trabajan en vinculación con estas temáticas. Elisa pregunta por qué asistencia psicológica para la víctima y cuándo para el victimario o si no necesita. Bueno, en la diplomatura vamos a abordar lo que es la asistencia a hombres que ejercen violencia también, a los dispositivos que existen. Sí, es una de las temáticas que no están muy desarrolladas todavía, sobre todo en la cantidad de instituciones, obviamente, que hay para poder atender estas situaciones y las derivaciones. Y también muchos de los operadores que trabajan en estas cuestiones desconocen cuáles son los dispositivos, dónde están los lugares, qué tipo de abordaje se puede haber, entonces no se ofrece. Eso es una realidad. Sí, esto, a ver, es fundamental. Tal vez veníamos haciendo hincapié en la parte denunciante, pero el abordaje con el denunciado es sumamente crucial, ¿sí? Pues si queremos realmente obtener resultados distintos a los que venimos obteniendo en los últimos años, el abordaje debe ser completo, ¿no? Y eso incluye a la parte denunciada.
Estas medidas ya de por sí tienen un propósito, si quieren llamarlo así, muy entre comillas, terapéutico para el denunciado, ¿no? El que de repente haya una medida que la denunciante haya podido buscar ayuda a una instancia superior de una autoridad que se impone y pone un límite, y que si esos límites no se cumplen, hay consecuencias que van a ser más graves en otra instancia. Bueno, ya sirve un propósito, ¿no? No es que estamos haciendo hincapié en que la víctima necesita un espacio terapéutico y el victimario no, sino que entendemos, y creo que es lógico asumir que seguramente la parte denunciante, quien está siendo víctima de estos hechos, de estas situaciones, va a ser más propensa a querer buscar y va a adherir más fácilmente a un espacio terapéutico que... Claro, pero estos dispositivos existen, ¿sí? Para las otras partes. Eso nos preguntaban, si existen. Existen, muchas veces se desconoce de estos dispositivos. Y también consultaban si en la diplomatura vamos a abordar violencia contra hombres, ancianos, hijos, violencia familiar. Sí, no es una diplomatura de violencia de género. Se va a abordar todas esas cuestiones, e incluso las otras que estuvimos viendo, como divorcios, medidas de abrigo, adopción. Tenemos planificado también hacer un webinar sobre la temática de adopción, así que se van a abordar todas esas cuestiones que se dan en el ámbito de familia. Sí, de hecho el caso que trabajamos aquí hoy, la parte denunciante es un hombre, ¿sí? Sí. El otro ejemplo no lo era una mujer, pero para también ilustrar eso, ¿no? Que eran casos distintos, y que en el primero también es un hombre el que había presentado una denuncia. ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas. Acá dice, si la persona afectada quiere desistir porque el denunciante promete cambiar, ¿se realiza la nueva entrevista? Cecilia. En esos casos, obviamente durante la ratificación tratamos de darle, sobre todo, en mi caso trato de psicoeducar, ¿no? Sobre el ciclo de la violencia, cómo se dan estas cuestiones, que esto es algo bastante esperable, que pasa en todos los casos. Entonces, nosotros tratamos de proporcionar esa información y de conseguir por lo menos la apertura a asistir a género. Porque aunque la persona no quiera continuar con la denuncia, es algo que me pasó la semana pasada, si acepta la intervención de género se puede ordenar igualmente. Entonces ahí nos da la posibilidad de darle también al otro equipo la posibilidad de trabajar algunas cuestiones, algunos indicadores. Quizás la persona que está haciendo la denuncia ve algunos indicadores, pero no está realmente convencida o convencido de si eso es violencia o no. Entonces, si logramos esa apertura, ya hicimos un montón en esa llamada, porque son situaciones muy difíciles cuando la víctima quiere desistir. Uh-huh. Y bueno, y vamos haciendo ya las últimas preguntitas, que es, ¿existen criterios a tener en cuenta según el tiempo que pasó desde que se dictó la medida para volver a entrevistar? Bueno, no sé si se refiere a aclarar esto. Las medidas tienen una duración, tienen un plazo. Son medidas precautorias que autorizan a los jueces a tomarlas sin una instancia probatoria. Esto quiere decir que no se presentan pruebas para que se pueda tomar una medida. Por eso es que estas medidas, un juez la puede tomar, no importa si es una mujer, un hombre quien denuncia, pero estas medidas tienen un plazo, una duración. Puede ir variando acorde al criterio del juez y al hecho ocurrido, ¿no? Pero pueden ser 30, 60, llegan algunas a 120 días, y en ese plazo la medida está vigente, existen los recursos para hacer cumplir la medida por los medios que sean necesarios, por la fuerza pública, para presentar las denuncias en fiscalía dejando constancia del incumplimiento y que esto ya pase al fuero penal. Y una vez que vence el plazo, bueno, si se dan nuevos hechos, se debería reiniciar todo el proceso nuevamente. Los antecedentes existen, entonces cuando nosotros recibimos una denuncia, ahí aparece cuáles son los antecedentes, cuántos hay, cuáles fueron las fechas, podemos ver los expedientes, ver cuáles fueron las medidas que se tomaron, si la parte denunciante, aquella orientación que se le trató de dar respecto a que busque un abogado,
o que busque un espacio terapéutico, si lo hizo, si no lo hizo, podemos ir indagando por qué, e ir conociendo cuáles fueron las razones por las que esta crisis, esta situación de violencia se sigue sosteniendo en el tiempo, y en base a eso poder tomar medidas acordes, ¿no? Parte de la evaluación, el análisis de los antecedentes. Excelente, Ignacio. Y Caro, bueno, muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas por hacer. La verdad es que estamos muy interesados en escucharlos, pero bueno, el tiempo se nos agota y habíamos prometido un poquito menos y no queremos faltar al respeto a aquellos que solo tenían ese tiempo para dedicarle a esta actividad. Más información les va a estar llegando en sus emails, e igual estén los que tengan redes sociales, esténse atentos a la información porque va a estar todo el tiempo circulando. Hay una charla informativa sobre la diplomatura, ¿sí?, que se va a llevar más adelante, ahora en principios del mes de abril, y luego vamos a tener otro webinar con Carolina, Ignacio y un invitado especial para trabajar la temática de adopción. ¿Sí? Este webinar también va a ser libre y gratuito, y bueno, luego la diplomatura va a arrancar el 31 de mayo, según lo programado. Carolina, Ignacio y doctora Mariadela Bertela, directora de la Facultad de Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, les agradezco muchísimo su presencia y su ponencia, y bueno, los dejo que se despidan. Gracias a todos y todas los que están asistiendo a este encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes y los estamos esperando.